Econofísica para un presidente de gobierno, o qué debería saber un ciudadano de física para criticar las decisiones de sus políticos. Un título, desde luego, muy sugerente, con alguna palabra que yo creo que tendrán que explicar el catedrático de física, Carlos Santoranz. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Y Daniel Rodríguez, profesor de física de la UNED. Bienvenido. Ya. Hemos empezado por econofísica para un presidente de gobierno. Econofísica es una palabra que desde luego no está en el diccionario, pero sin embargo sí utilizan los físicos de manera frecuente. ¿Para qué concepto? Pues para el concepto de los modelos físicos que tienen cierto parecido con lo que sucede en la economía. La palabra apareció en 1995 y la introdujo Eugene Stanley, un físico conocido por sus estudios de sistemas complejos, sistemas caóticos. La introdujo en una conferencia en 1995, como decía, y a los 2 años ya había un simposio internacional de econofísica. La econofísica, sobre todo, tira de las herramientas que en física se clasifican como de mecánica estadística. Es decir, trata con un sistema muy complicado, que es la economía, y aplica herramientas de cómo extraer información sustancial a partir del conocimiento rudimentario que tenemos de pequeños elementos que interactúan entre sí y forman un todo muy complicado. En 1997, John Horgan escribió que las aproximaciones de la física a la economía habían, y cito textualmente, creado algunas potentes metáforas: el efecto mariposa, los fractales, la vida artificial, los límites del caos, la criticalidad autoorganizada. Pero estas no nos han dicho nada sobre el mundo que sea, por un lado, concreto, o por otro, que pueda ser sorprendente, ya sea en forma negativa o positiva. Aquí hay también una serie de conceptos importantes para el mundo de la economía, pero quizá difíciles para el oyente. Hablamos de efecto mariposa, hablamos de fractales, hablamos de los límites del caos, la teoría del caos, una teoría que a mí siempre me interesa muchísimo y siempre intento comprender. Y sobre todo que todas estas teorías y todos estos conceptos tengan que ver, por un lado, con la física, por otro lado, con la economía. ¿De qué manera? Podemos empezar por alguno de ellos, por ejemplo, por saber qué es el efecto mariposa. Puedo explicar lo que es el efecto mariposa y también puedo matizar ligeramente las palabras de Daniel con respecto a los modelos. Lo que conocemos como leyes de la física no son más que modelos que hemos hecho de lo que observamos. Puede ser verdad o no. Si nos funciona, nos vale. Si vemos que en algún caso no funciona, buscamos otro modelo que nos funcione mejor y con eso nos quedamos. No es que la realidad sea así. Los átomos no son esas bolitas gordas en el centro con cosas que dan vueltas alrededor. Son nubes electrónicas y nos hacemos una idea simple al estilo del sistema solar, pues exactamente igual para los átomos. Pero es un modelo. Y todo lo que hacemos en física son modelos. Lo que hacemos después es intentarlo proyectar en otras partes. El efecto mariposa, que me preguntabas, es algo muy curioso. Eso también apareció hace muchos años en un congreso donde una persona dijo, hablando de sistemas caóticos, las posibilidades, que el simple aleteo de una mariposa en un punto del planeta podía generar directamente un tifón o un huracán o cualquier tipo de perturbación gigantesca meteorológica en un punto muy alejado. Puede parecer como rarísimo. ¿Cómo puede ocurrir eso? Y eso está en relación con lo que se llama la sensibilidad a las condiciones iniciales. Yo tengo un sistema y si fuera puramente determinista, con las ecuaciones que conocemos de Newton directamente, y conociera perfectamente su posición, sería capaz, al cabo de miles y miles de años, de predecir, como estamos llegando a predecir, pues eclipses y todo tipo de hechos celestes. Sin embargo, si unas ecuaciones muy simples, como puede ser un modelo de Lotka-Volterra en 3 dimensiones con algún tipo, por ejemplo con 3 poblaciones, si yo conozco exactamente su posición, o casi exactamente, y la dejo evolucionar dentro de un sistema muy alejado de los estados estacionarios y oscilatorios, al cabo del tiempo llegamos a una posición, a un número de elementos de población, por ejemplo, de lobos, de ovejas y de castores que pueden estar relacionados. Si en lugar de tener esa condición inicial de saber que tenía 50 lobos, 50 ovejas y 15.000 castores, resulta que tengo un castor menos, o tengo una oveja más, o tengo 2 lobos más, son condiciones muy similares, pero no idénticas.
Entonces, una pequeña variación en esas condiciones hace que la población al cabo de los 10 años sea completamente diferente. Por lo tanto, no puedo predecir el futuro si no conozco con una precisión infinita el presente. Y eso nos ocurre en meteorología. Eso nos ocurre en meteorología y nos puede ocurrir en economía. Es decir, si no tengo exactamente las variables de hoy, es muy difícil que pueda predecir lo que va a pasar en el futuro. Eso sucede en economía, me atrevería a decir que en la actualidad en todos los días. Una pequeña perturbación, una declaración de un gobernante puede cambiar completamente lo que uno habría supuesto que es la tendencia para el próximo día. Ya no digamos una previsión a largo plazo como pueda ser a lo mejor 3 o 4 años. Aquí ya está el mundo de la física y también el mundo de la economía. Pues vamos a meter una tercera variable, que sería el mundo de la política. Un político sí se atrevería a decir, y se atreve, lo que va a ocurrir dentro de 1 año, o de 2 o de 3, sin ningún tipo de rubor, aunque no sepa ni de lejos todas las variables que ocurren hoy en su propio país y no digamos en su entorno. Es una tendencia bastante habitual, incluso afirmar lo que va a hacer en unos pocos días. Feynman, un famoso físico, le preguntaron por qué los físicos no se dedicaban habitualmente a la política, aunque bueno, actualmente conocemos varios casos en los que sí lo han hecho. Tuvimos en España al profesor Solana y la señora Merkel resulta que es física. Feynman decía que un físico en el ejercicio de sus funciones no se dedicaba a la física porque donde un político diría un sí o un no rotundo, un físico normalmente se pararía y diría no lo sé, déjeme que lo estudie. Y esta es una diferencia yo creo que muy importante en cuanto al enfoque de una disciplina y de otra. La física siempre busca hacer un estudio de las cosas antes de tomar decisiones y a veces reconoce que no se pueden tomar decisiones nada más que probabilísticas, como comentaba antes el profesor Antoranz, mientras que un político tiene que ejercer acciones y a veces se lanza a hacerlas sin los conocimientos suficientes. Estamos hablando del caso, por ejemplo, del efecto mariposa que nombraba Horgan, pero por otro lado, por ejemplo, también nombraba lo que son los fractales. Mandelbrot habló de la fractalidad en series económicas, pero ¿qué es un fractal? Para que también luego sepamos cómo eso lo podemos aplicar y de qué manera debemos conocerlo. Voy a poner un ejemplo que yo creo que es el ejemplo más claro que puso Mandelbrot en su libro sobre fractales, sobre la longitud, cuánto mide la costa de Bretaña. Voy a coger una regla, tengo una capacidad de coger una regla de kilómetros y voy por la costa de Bretaña y voy colocando la regla de kilómetros directamente a lo largo de toda la costa y determino una longitud. He puesto 50 reglas y tengo 50 kilómetros. Voy a poner una curvita donde marque cuánto vale la longitud que yo he medido en función del tamaño de mi regla. Ahora cojo una regla más pequeña, que es una regla que mide 1 metro, y voy a lo largo de la costa poniendo la regla y calculo su longitud. Y como tengo capacidad a buscar más los recovecos o ajustar más mi regla, la longitud me sale de 62 kilómetros. Es así, porque cambio la regla. Ahora voy a coger una regla que solamente mida 1 centímetro y voy piedrecita por piedrecita colocando la regla y buscando la longitud. Soy capaz de llegar con mucho más detalle y me da una longitud mayor. Me da, por ejemplo, de 300 kilómetros. Ahora voy con una regla que mida 1 milímetro y voy granito a granito de arena que tengo en la playa midiendo exactamente cuál es el borde que está en contacto con el mar. Me sale una longitud mucho mayor. Y si cojo una regla que fuera de una longitud de onda, por ejemplo en el rojo de 5000 Armstrong, de ese orden, yo fuera buscando exactamente todas las cavidades que tengo dentro de cada chinita, tendría otra longitud. Esos objetos que dependiendo de esa longitud con que yo mido, de esa regla con la que yo mido, me da una medida diferente, son objetos fractales. Son objetos que además, cuando yo cojo una lupa y tengo cualquier cosa, con una lupa y miro una parte de ese objeto, resulta que esa parte de ese objeto es exactamente igual a la que tenía en el total, pero más pequeña. Voy a coger una lupa de la lupa y vuelvo a mirar de nuevo en ese pedacito de objeto. Y lo que yo estoy viendo es exactamente lo mismo que antes, lo mismo que al principio, lo mismo con el paso anterior, pero más pequeño. Cuando yo hago eso, y lo hago hasta el infinito, y se va reproduciendo una especie de patrón a todas las escalas, eso es un objeto fractal. ¿Y de qué manera estos objetos fractales? Porque en realidad nos ha explicado el profesor Antoranz que se está midiendo, por ejemplo, una costa.
se mide esa costa, la longitud siempre sería la misma. Quiero decir, al final, si son 100 kilómetros, son 100 kilómetros. Depende cómo lo midas, puede ser una longitud u otra. La cuestión es que no existe el concepto de longitud de la costa, porque la longitud es algo que uno mide comparándolo con una curva o con una recta, pero la costa es mucho más irregular. Entonces, aquí se introduce lo que es el concepto de dimensión fractal. Bueno, la dimensión de una recta decimos que es 1. Cuando tenemos una superficie decimos que tiene 2 dimensiones. Un fractal es algo que está entre una cosa y la otra, es decir, tendría una longitud bien medido infinita, pero una superficie 0. Entonces, esa dimensión fractal que nos diría pues que la costa de Bretaña tiene una dimensión de 1,30 y algo, o 1,50 y algo, dependiendo también de la estructura que tenga, nos indica cómo, conforme reducimos el tamaño de nuestra regla, aumenta la longitud que medimos. Es decir, que el modelo de Mandelbrot no es simplemente que observamos eso, sino que además sigue una ley, una regla matemática bien definida. ¿Y de qué manera los fractales tienen incidencia en el mundo de la economía? ¿De qué manera podemos aplicar ese concepto físico al mundo de la economía? Mandelbrot lo observó en las fluctuaciones de la bolsa. Observó que las variaciones del valor de una acción en días o en meses o en años seguían figuras muy parecidas. Y entonces lo que observó es que estas fluctuaciones se parecían a los fractales en el sentido de que cuanto más de cerca uno lo viese, más irregularidades veía. De hecho, es bastante habitual en estudios de bolsa hacer estudios intradía, minuto a minuto, cómo varía el valor de una acción. E igual que en un día pues puede haber una caída de cierto porcentaje, si nosotros en vez de mirar día a día lo miramos a lo largo de años, podemos ver incluso fluctuaciones tan grandes como las que estamos viendo ahora en la crisis. Este es el interés que tienen los fractales en economía, y es que si comportamientos irregulares en pequeñas escalas muestran cierta clase de crisis, que son pequeñas, en escalas más grandes, igual que cuando mirábamos con una regla más pequeña porque la poníamos más veces a lo largo de la costa de Bretaña, al tener más días podemos tener crisis más grandes. ¿Y eso puede crear un modelo que nos sirva también como predicción a lo que puede hacer nada menos que la bolsa? Es un modelo predictivo, pero desde el punto de vista estadístico. Es similar a la ley de Richter para predecir los terremotos. Nosotros podemos saber cuál es la probabilidad de que en cierto periodo de tiempo suceda un terremoto de escala superior a una dada, pero no sabemos en qué día y a qué hora va a suceder ese terremoto. Entiendo, por tanto, que no se puede predecir lo que va a pasar en la bolsa de una manera certera, como no se puede predecir un terremoto de una manera totalmente certera. Eso es así. No lo puedo predecir, puedo dar simplemente una probabilidad de que exista, pero sin embargo se me puede hacer rico en la bolsa si yo consiguiera tener un programa que va estudiando cada milisegundo o cada segundo cuál es la evolución que está teniendo una acción dada. Y tengo en mi programa hecho, y de hecho creo que fue una película donde yo lo vi. Ese programa lo que hacía era compraba a la baja y vendía a la alta. De manera que siempre había una diferencia, aunque sea infinitesimal, muy muy pequeñita, pero si lo haces al cabo del día y la fluctuación es suficientemente, digamos, alegre, aunque yo gane un céntimo o medio céntimo o una cantidad ínfima, si eso se repite miles y miles y miles de veces al cabo del día, y yo siempre compro en un instante y vendo en otro, ganaría dinero. Quiero decir que eso depende de los tiempos en los que yo puedo trabajar. Si yo trabajo al milisegundo, podría emplearlo y me sería útil, podría programarlo. Si trabajo a un día, a 5 días o a un año, a 6 meses, la cosa cambia. Entonces depende con la escala, es igual que lo de antes. Todo el mundo sabe que la costa de Bretaña es finita, yo puedo andar a una velocidad finita y recorrerme toda la costa. Si yo fuera mucho más pequeñito y me moviera en ese mundo supuestamente plano y siguiera toda la costa, posiblemente no conseguiría recorrerla en toda mi vida. Es que depende de en qué escala de tiempo y de espacio me estoy moviendo. Eso era con respecto a la utilidad o no utilidad de la física, en este caso, en economía o en cualquier otro campo. Y viene a colación por el título, Econofísica para un presidente de gobierno. ¿Qué deben de saber los presidentes de gobierno sobre lo que es predecible y no es predecible? Y lo que es jugar con la bola en la mano o no. Y eso viene a cuento porque los presidentes de algunos gobiernos, en concreto de Estados Unidos, reciben una especie de cursillos cuando acceden al poder para explicarles que aquello que posiblemente habían dicho en su campaña electoral
era absolutamente imposible que se cumpliera. Hay un ejemplo, por ejemplo, en cuanto al presidente Obama, recientemente reelegido, un ejemplo concreto. Él quería hacer una cosa en concreto, que es cerrar Guantánamo, y sin embargo se le asesoró y se le dijo que no se podía hacer eso por determinados motivos y razones. Evidentemente, eso es uno de los motivos. La parte de la administración que es independiente del político que esté en el cargo de presidente de gobierno, asesora y le cuenta el estado real de la nación. Obama o cualquier otro presidente o pretendiente a presidente del gobierno de Estados Unidos tiene un conjunto de asesores, digamos, pre y post. El pre es para conseguir llegar a ser presidente de gobierno, que dan una imagen y hacen un marketing. A partir de ese punto, muchos de esos asesores desaparecen y aparecen los asesores reales de lo que va a ser la política de ese gobierno, de esa administración. Y entre esos asesores supongo que habrá economistas, habrá abogados, pero también hay científicos, porque hay una parte importante de ciencia en cualquier decisión política también. Claro que los hay, y de hecho asesoran directamente sobre dónde poner los dólares o dónde poner los euros en un país. Cuando uno llega al gobierno tiene que decidir, por ejemplo, si tengo que ayudar a las nucleares o tengo que ir por los combustibles fósiles o por las renovables. Tienen que explicarle las viabilidades, tienen que explicarle lo que hasta ahora se conoce y lo que se puede conocer más o menos, hacer una prospección de los siguientes 4 años. Porque la política económica de un país no puede acabarse en 2 líneas, como hicieron los partidos políticos en las últimas elecciones con respecto a las nucleares. Había 2 líneas en un caso y 4 líneas en otro. O sea, toda la política de energía nuclear de este país simplemente eran 2 y 4 líneas en todo un documento que tenía más de 200 páginas. Eso es lo que lleva a lo que estamos hablando. O sea, un físico jamás haría eso. Daría datos. Estamos hablando de que un presidente de gobierno tiene que conocer, o por lo menos estar asesorado en econofísica, pero hay una segunda parte en el título, es que nos habla que un ciudadano debe tener también algunos conocimientos científicos y algunos conocimientos de física y también de economía, por supuesto, para saber criticar decisiones y también para saber interpretar datos, que a veces los datos puros y duros lo que hacen es confundir y si no se les sabe interpretar correctamente. Esto último es muy cierto. Normalmente hay agencias estatales, pues tenemos en España el Centro de Estudios Sociológicos o tenemos la Agencia Española de Meteorología, que proporcionan datos que podríamos llamar crudos, es decir, estadísticas o probabilidades de precipitación, etcétera, que luego se nos transmiten, en algunos casos por políticos, en otros casos por periodistas, con una interpretación. Si a nosotros no se nos dan esos datos, o si nosotros luego no somos capaces de leer esos datos, por ejemplo, saber si la población que se ha utilizado para una encuesta es suficiente o no, o saber qué significa en una encuesta ese no sabe, no contesta, o saber de qué datos se dispone para una predicción o hasta cuándo puede hacerse una predicción en meteorología, todas las interpretaciones que nos da ese político o ese periodista, nosotros no sabemos valorarlas y las tomamos como si fuese la verdad, cuando la verdad realmente es el trabajo que ha hecho el profesional y que ha concluido una serie de datos objetivos, unos números y unas probabilidades. En cualquier caso, el tener los datos y el tener unos conocimientos, ya no vamos a decir enormes, pero sí mínimos para saber interpretar las cosas que nos rodean y que además en este momento nos preocupan. Es verdad que estamos haciendo cursos de economía avanzados últimamente, pero lo que no sé si es cierto es que comprendamos exactamente lo que nos están transmitiendo. Es muy importante tener una cultura básica, que en principio se obtiene dentro de los colegios e institutos en la ESO. Es importante saber matemáticas, saber filosofía, saber de ciencias y no tanto de ofimática, por ejemplo. Es importante saber leer los datos y entender lo que nos quiere decir esos datos y que yo mismo los interprete. No hace falta que nadie me los interprete. Yo soy capaz de entender que el 40% de una cosa y el 60% de la complementaria es lo mismo. No hace falta que alguien me lo interprete. Y yo creo que es fundamental, porque es la única forma de ser capaces de discernir lo que está ocurriendo y no solamente que me cuenten lo que quieren
que yo sepa o que entienda de lo que está ocurriendo. Y me gustaría acabar con algo que dijo nada menos que Einstein, al que le preguntaron pues que se había creado una bomba atómica y que ahora no se sabía muy bien qué hacer con ella. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que contesta? La respuesta de Einstein es muy sencilla, como a él le gustaba hacer las cosas. Dijo, es muy fácil, amigo mío, porque la política es mucho más complicada que la física. Pues muchísimas gracias.